Buenas tardes, bienvenidos a todos. De esta manera, desde Lissique Litvin y Asociados y Capital Kai, damos la bienvenida a una nueva conferencia virtual denominada Perspectivas y Estrategias Económicas, Financieras y Tributarias para un contexto volátil. En el día de hoy contamos con un panel de lujo que prácticamente no necesita que los presentemos, así que más que una presentación es una bienvenida. Bienvenido, doctor César Litvin, bienvenido, doctor Carlos Melconian. Carlos, si querés ya te podés habilitar pantalla y micrófono. Bienvenido, Miguel Sinigaglia, muchas gracias por estar presentes. Les contamos a todos los oyentes que durante la conferencia contamos con la palabra chat, la pestaña chat en la parte inferior de la pantalla. Allí van a poder hacer todas las consultas. Y luego de las disertaciones, la doctora Laura García Rojo, socia del estudio, va a estar moderando las preguntas y los disertantes van a estar contestándolas. César, si te parece, te cedo la palabra. Bien, bueno, buenas tardes, muchas gracias a los presentes que en esta tarde de verano, linda tarde de verano, se toman el tiempo para escucharnos. Por mi parte quiero agradecer especialmente a Miguel y Carlos. Para mí es un honor compartir panel con dos profesionales tan reconocidos en el ambiente tanto financiero y económico, y además del respeto que me merecen ambos colegas, somos buenos amigos, así que la idea es que la pasemos muy bien y que le agreguemos valor a los temas que estamos por plantear. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. A ver, ¿estoy? Bueno, perfecto. Bueno, este es el tema: perspectivas y estrategias económicas, financieras y tributarias para un contexto volátil. Perdón, César, todavía no estamos viendo la pantalla. Si te parece, compartir una vez más. Sí, vamos a ver qué pasó. ¿Nos están viendo? No, todavía no. Si te parece, volvé a la pestaña Zoom, salí de la presentación que seguramente la estás viendo vos en tu computadora, pero nosotros Yo no la la veo, vemos. sí. Por Bueno, eso. la tecnología no me está ayudando. Compartir pantalla, compartir. Ahora sí, perfecto. Ahora Perfecto. sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, muy bien. Acá estamos los tres panelistas. Esta es la agenda de temas. Bienes personales. Hemos elegido los temas más picantes y que más les puede interesar a todos los que nos están escuchando. Bienes personales tiene su trámite y sus reflexiones. Hay un tema muy importante para todas las empresas, que es el ajuste por inflación y los quebrantos impositivos. Un tema también que se las trae, que es la retención de exportaciones, y como postre vamos a hablar muy sintéticamente del Consenso Fiscal 2002 y el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Cuando en el mundo se habla de impuestos patrimoniales, cuando se crea un impuesto que grava los patrimonios, la mayoría de la doctrina considera que es un impuesto impopular e injusto, y que genera un verdadero obstáculo al desarrollo económico. Tiene efectos muy claros en la economía, reduce la voluntad de ahorro, porque obviamente aquel que se queda con un patrimonio a fin de cada año va a tener que pagar impuestos, y si lo consume no, aumenta el consumo, favoreciendo de productos que son perecederos. También afecta, y esto es un dato no menor, que genera trascendencia en los jubilados, que no son productores de rentas, y que se le va reduciendo su capacidad de ahorro y por ende también su calidad de vida, del ahorro que han hecho para su seguro de retiro. Y en algunos casos afecta a la propiedad privada cuando el impuesto absorbe una parte sustancial de la renta, que eso lo vamos a explicar con más detalles. Mirando un poco afuera de la Argentina, ¿qué pasa en el mundo con este tipo de impuestos patrimoniales? En OCDE
muy pocos países lo aplican, ¿sí? Noruega lo aplica con alícuotas muy bajas y con un mínimo no imponible también bajo de $174.000. España lo aplica de acuerdo a cada región entre el 0,2 al 2,5, pero con dos observaciones muy claras. El mínimo no imponible significa que por abajo de ese monto no se paga impuesto, son 700.000 euros. Y en la segunda reflexión de España es que Madrid no lo aplica, tiene tasa cero. Con lo cual, bueno, ahí hay competencia de regiones para ver quién atrae más residentes tributarios. En Suiza varía según cada cantón, no todos lo aplican, y el porcentaje es muy bajo, es entre el 0,03 al 1,09%. También lo aplica Liechtenstein con una tasa única del 0,9%, y Colombia, que está en la OCDE desde abril del 2020, el mínimo no imponible es de $1,5 millones de dólares. $1,5 millones de dólares. Después hay otros países que lo aplican solo de manera parcial, no en forma integral. Y Bélgica, por ejemplo, solo grava las tenencias financieras. Italia aplica 0,2 y 0,76, pero solo por los activos financieros e inmobiliarios que los italianos tienen en el extranjero, no en Italia. Y los Países Bajos también lo aplican en forma parcial como parte de un impuesto a la renta, con lo cual son muy pocos los países. En nuestro vecino país de Uruguay tiene un impuesto que es patrimonio neto, diferente al de la Argentina, porque en Uruguay se grava activos pero menos pasivos, menos deuda. En la Argentina no se toman las deudas. Los bienes excluidos son los bienes agrícolas y activos empresarios y activos en el exterior. Y lo más importante es que el umbral para no ser sujeto es de $118.650 equivalente, y que si es un matrimonio se duplica el monto, con lo cual estamos bastante lejos en la Argentina. El alícuota del impuesto es del 0,4, 0,7 o 1,5, es progresiva. Abriendo las botellas de champán o de sidra cerca de fin de año, sale publicado en el boletín oficial una ley muy polémica que incrementa bienes personales. Y esta ley tiene tres vicios formales. Uno, el quórum; otro, la Cámara de Origen; y por el otro lado, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto similar en el mismo año que no se podría repetir. Quiere decir que esta aprobación, que fue cerca de fin de año, tuvo un trámite parlamentario irregular. El quórum tiene que ver que en el momento en que se tenían que reunir el día 29 de diciembre, a las 15:34 no había quórum, y con lo cual el reglamento de la Cámara de Senadores establece que a la hora fijada el presidente abre la sesión, y si dentro de 30 minutos después no se logra el quórum, se levanta inmediatamente. La sesión fue convocada a las 15 del 29 de diciembre, y de la versión taquigráfica el quórum necesario no se había conseguido pasados los 30 minutos. Además, el tema de la Cámara de Origen, el proyecto que fue aprobado por ley a fin de año, se originó en la Cámara de Senadores, cuando en rigor de verdad los temas tributarios deben ser iniciados por la Cámara de Diputados. Quiere decir que ahí hay otro vicio formal. El día 30 de diciembre, legisladores de la oposición generaron una acción de amparo pidiendo la nulidad absoluta. Esto está en el juzgado número 5 de la Cámara Administrativa Contencioso de la Capital Federal. Recién el 2 de febrero fue remitido en vista al fiscal para que determine la competencia del juzgado, y veremos la justicia qué opina sobre la nulidad absoluta de esta sesión,
que si se genera la nulidad no prosperaría esta ley. Esta ley lo que incorpora es un cambio en el mínimo no imponible. Era de 2 millones de pesos que venían desde el año 2019 y lo aumentan a 6 millones de pesos. Para mí sigue siendo insuficiente 6 millones de pesos, porque cuando se creó este impuesto tenía un mínimo no imponible equivalente a $102.300. Y aumentan el monto exento de vivienda, que era de 18 millones, lo llevan a 30 millones de pesos. Respecto de la tasa del impuesto, recordemos que en el 2018 la alícuota era del 0,25% para cualquier tipo de bien y para cualquier tipo de patrimonio. Era única alícuota. 2019, con la Ley de Solidaridad, incrementaron para bienes en la Argentina, la hicieron progresiva, desde el 0,5 ya la mínima pasó a ser el doble de la única que existía en el 2018, 0,5 a 1,25. ¿Qué se hace con esta ley 27667? Se la lleva a 1,75 para bienes en la Argentina. O sea, aquellos que tienen bienes en la Argentina van a pagar más con esta ley. Y para los que tienen bienes en el exterior, vuelven sobre la sobrealícuota que hay para bienes en el exterior, que terminaba el 31 de diciembre del 2021, vuelven a crear una sobrealícuota, una sobretasa que llega rápidamente al 2,25%. La alícuota que queda es esta es la tabla, si no queda nula la ley, es esta tabla donde los dos últimos escalones son los que incorpora esta reforma, la del 1,50 y la del 1,75. Fíjense que más de 100 millones de pesos, ¿sí?, ya está en el 1,50 y más de 300 millones de pesos el 1,75. Y para bienes en el exterior, más de 18 millones de pesos, tómenlo en referencia a dólares, ya genera la alícuota máxima del 2,25%. Este impuesto sobre los bienes personales, desde que se cambió la modalidad de hacerla con tasa progresiva desde la Ley de Solidaridad, teniendo bienes en la Argentina una alícuota y bienes en el exterior otras alícuotas, esto ya tiene un reproche de tipo doctrinario, que es la lesión al principio de capacidad contributiva, que en términos jurídicos es una lesión a la igualdad ante la ley. ¿Qué significa en términos tributarios la igualdad ante la ley? Significa que si hay igual capacidad económica, tiene que haber igual impuesto, independientemente de dónde estén radicados los bienes. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, acá hay una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, es una violación a la Constitución Nacional. Hay una jurisprudencia reciente que tiene pocos días, donde en una acción meramente declarativa, la Cámara Federal de Salta determinó una cautelar sobre este tema en discusión, sobre la diferencia que hay respecto de un contribuyente que tiene bienes en el exterior con igual capacidad contributiva de otros contribuyentes que tienen bienes en la Argentina. No hay motivo, no hay razón para que tengan diferentes alícuotas, diferente carga tributaria. Entonces es un tema importante. ¿Cuál es la debilidad de este argumento? Que si se repatria bienes activos en el exterior, se equipara la alícuota. Claro que hay que tener mucho coraje para repatriar el 5% del total de los bienes en el exterior para quedar en igualdad de condiciones con la alícuota, porque el que repatria esos fondos tiene que ingresarlo al país y lo tiene que tener depositados al 31 de diciembre del 2022,
en una entidad financiera argentina. Bueno, algunos tienen mucha sensibilidad a dejar dinero duro, dinero dólar en los bancos. Algunos han pasado por Corralito, Plan Bonex y otras cosas así, y que generan, como muestra la foto, verdadero insomnio de tener este tipo de inversiones depositadas en bancos hasta el 31 de diciembre del 22. Se habla mucho de confiscatoriedad, y quizás con alguna ligereza. Voy a tratar de resumir un poco cuál es el tema de la confiscatoriedad. La realidad es que la confiscatoriedad no está específicamente indicada dentro de la Constitución Nacional. Es un desprendimiento del derecho de propiedad que sí está protegido por la Constitución Nacional. Entonces, ¿cuándo está afectado el derecho de propiedad? Cuando el impuesto es excesivo y se vuelve confiscatorio. En interpretación de la Corte, un impuesto es excesivo con efectos confiscatorios cuando absorbe una parte sustancial de la renta. Cuando absorbe una parte sustancial de la renta. Es más evidente en los casos que los bienes analizados no producen ganancias, y en algunos casos que no hay liquidez, que todos los bienes no son líquidos, el impuesto implica la necesidad de liquidar para pagarlo. La confiscatoria de estos muy importantes debe ser probado caso por caso. Acá hicimos un ejemplo, 3 ejemplos del año 2020, son datos reales, por supuesto reservamos la identidad, de 3 casos donde vemos cuál fue la renta de los bienes gravados. En el caso A, 12 millones de pesos. ¿Cuál fue el impuesto sobre los bienes personales? 13 millones de pesos, donde vemos que en este ejemplo el impuesto absorbe absolutamente toda la renta. Es un claro ejemplo de libro de texto de lo que es un impuesto confiscatorio. Porque fíjense que en este caso no me alcanza la renta para pagar el impuesto, quiere decir que el impuesto me está mordiendo un pedacito del capital. El segundo ejemplo, son casos reales, la renta es de 10 millones de pesos, pero el impuesto le da 24 millones de pesos. ¿Es confiscatorio? Es recontra confiscatorio. Y el caso más grosero, más absurdo, es cuando el resultado de los bienes que están gravados dan pérdida, con lo cual ahí el impuesto absorbe absolutamente toda la renta y no hay renta en este caso, absorbe el capital. ¿De dónde se paga el impuesto? Del capital. Está afectado el derecho de propiedad privada. La oposición en el mes de enero hizo un proyecto para tratar de generar un antídoto contra la ley anterior, aumentando el mínimo no imponible de 6 millones a 10 millones y la vivienda exenta de 30 millones a 60 millones. Y para los bienes en la Argentina y en el exterior equiparó la alícuota. O sea, no hay una diferencia, no hay una sobretasa para bienes en el exterior. Hicimos un ejemplo, en realidad 3 ejemplos, de 3 casos imaginarios, comparando qué pasa con el impuesto, con la ley que fue aprobada irregularmente, y qué pasa si se aprueba la ley de la oposición. En el primer caso, un contribuyente que tiene en el país 60 millones de pesos y en el exterior 500.000 dólares, con el régimen actual da 1.500.000 y si sale el proyecto da menos de 380.000 pesos. Hay una diferencia sustancial. El segundo caso, un contribuyente que tiene en el país 150 millones de pesos y en el exterior 3 millones de dólares. Bueno, en este caso aumenta la diferencia, si con la ley vigente sería más de 9 millones, con
la ley proyectada por la oposición sería menos de 4,5 millones. Y en un caso más extremo, alguien que tiene 10 millones de dólares en el exterior, más algunos bienes en la Argentina, la diferencia se va agrandando cada vez más, porque de 27.800.000 se baja a 16 millones. Más allá de los números, la realidad es que estamos mostrando que estamos cumpliendo con la Constitución Nacional. O sea, digo estamos porque yo participé en ese proyecto. La idea era de que no haya diferencia entre bienes en la Argentina y bienes en el exterior. Algunos párrafos sobre retención de exportaciones. Este conflicto tiene que ver con lo que pasó con la fallida aprobación del presupuesto 2022, que extendía las facultades de una ley que delegaba en el Poder Ejecutivo las alícuotas de los derechos de exportación. Lo primero que hay que entender es que los derechos de exportación son tributos, son impuestos, y como tal tienen que ser creados por ley y tienen que ser modificados por ley. La Ley de Solidaridad de fin del año 2019, de este nuevo gobierno, ¿sí?, definió alícuotas máximas y delegó en el Poder Ejecutivo para que determine cuáles son las alícuotas. Por supuesto que la aumentaron. Y fijó como fecha de caducidad esa delegación al Poder Ejecutivo el 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? Pero antes de que salga debatido el presupuesto 2022, dictó 3 decretos, ¿sí?, 3 decretos para determinar cuáles son las alícuotas para determinados productos de los derechos de exportación. Pero claro, el plazo de vigencia, delegación de la ley al Poder Ejecutivo terminó el 31 de diciembre de 2021. En el proyecto de presupuesto 2022 extendían esa delegación, pero no fue aprobado el presupuesto 2022. Quiere decir que esos derechos de exportación regulados por estos decretos son, sin lugar a dudas, inconstitucionales. Hay un fallo de la Corte muy utilizado, Camaronera Patagónica, fallo de la Corte del año 2014, que determinó muy claramente que las facultades del Poder Ejecutivo no tienen competencia como para determinar un cambio en la ley, salvo delegación del Poder Legislativo. Pero si esa delegación terminó, la verdad es que no hay sustento legal para estos derechos de exportación. ¿Qué puede hacer el contribuyente? Bueno, podrá pedir la repetición judicial desde el 1 de enero si le cobraron la retención de exportaciones, ¿sí? Esta repetición tiene una complicación específica porque este impuesto, normalmente el exportador que le practican la retención se da vuelta y le traslada el impuesto al productor. Entonces, el que paga la retención, efectivamente, el que paga el impuesto efectivamente es el productor, pero no es el sujeto que fue retenido. Entonces, hay que hacer una prueba adicional demostrando que la incidencia del impuesto ilegítimo, el impuesto que no tiene base legal, ¿sí?, lo soporta el productor. Adicionalmente hay que judicialmente solicitar una medida cautelar que suspenda la aplicación de esos derechos de exportación hasta que judicialmente se resuelva la validez constitucional o no, con lo cual esperamos que la frase que se utiliza "será justicia" corresponda. Algunas reflexiones del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es el impuesto preferido por la doctrina, porque mide la capacidad contributiva de manera justa y equitativa, pero ¿qué pasa si esa capacidad contributiva deja de estar bien medida por efecto de la inflación? Dicho de otra forma, no contemplar expresamente la inflación en la determinación del impuesto a la ganancia
termina pulverizando el efecto del impuesto a las ganancias. ¿Y cómo debe ser contemplada la inflación? En el ajuste integral sobre el patrimonio afectado por la inflación, en la actualización de un costo computable cuando se venda un bien y en la actualización de las amortizaciones. Pero además, eso con el índice de precio al consumidor, pero además, cuando un contribuyente un año tiene un quebranto y lo quiere usar en un año siguiente, por efecto de la inflación, no es lo mismo tomar un quebranto histórico que un quebranto actualizado. Con lo cual también, para contemplar bien la capacidad económica, tienen que ajustarse los quebrantos. Respecto del ajuste por inflación hay novedades, y son buenas. Y las novedades es que la Ley de Solidaridad del año 19 obligaba a computar el resultado del ajuste por inflación, que normalmente es pérdida, en 6 veces, en 6 años. Por supuesto que computar en 6 años no es lo mismo que computar un gasto si da pérdida en un solo año. Y máximo si después los años siguientes no se puede actualizar. El proyecto de presupuesto permitía un cómputo en tercios, en 3 años. Pero la realidad es que no fue aprobado el presupuesto, con la cual la situación actual es que a partir del 31 de diciembre de 2021, cierre de ejercicio 31 de diciembre de 2021, el cómputo es el 100%, o sea que ya se lo puede computar íntegramente. Con los quebrantos hay un problema. Los quebrantos, según una interpretación del año 2019 de la FIP, no se actualizan. Fíjense que no actualizar un quebranto, ¿qué efecto nocivo tiene sobre un contribuyente que en determinados años perdió y cuando tiene ganancia necesita computar lo que perdió como quebranto? Para una interpretación moderada de la doctrina, recién se pueden actualizar a partir del 1 de enero de 2018. Y ahí hay 2 variantes de interpretación. A partir de ese momento se puede actualizar incluso los quebrantos anteriores, o una segunda variante que recién se pueden actualizar desde el 1 de enero del 2018, los que son generados desde esa fecha. Nuestra interpretación es que siempre los quebrantos podrían haberse actualizado. Por una interpretación demasiado técnica que no vale la pena explayarse técnicamente acá, nuestra posición es que los quebrantos se actualizan o se actualizaban siempre. Nunca tuvieron limitación. Más todavía si el no cómputo de la actualización de quebranto me genera un efecto confiscatorio. Con lo cual, bueno, esto hay que hacerlo valer judicialmente, hay buena jurisprudencia al respecto. Esto para mostrar qué pasa fuera de la Argentina. La Argentina hay restricciones a los quebrantos, la Argentina no quiere la FIP actualizar los quebrantos. En estos países se traslada no hacia adelante, sino también hacia atrás. ¿Qué significa un traslado hacia atrás? Si en un año 2021 dio ganancias y pagó impuestos y en el 2022 da pérdida, en Canadá le devuelven hasta lo pagado 3 años antes. Es una traslación hacia atrás. ¿Sí? En Estados Unidos 2 años y en Francia y el resto de los países 1 año. Esto parece un sueño, pero un contribuyente que un año pagó y al otro año le da quebranto, le devuelven lo que pagó el año anterior. Esto parece un sueño para la Argentina, pero esto pasa en estos países. Y obviamente en estos países son los mayores receptores de inversión, por supuesto. Último tema, consenso fiscal. El consenso fiscal yo considero que ha sido una buena idea implementada con mucha ingenuidad política. Y esa ingenuidad política hizo de que muchos gobernadores firmaban porque recibían beneficios inmediatos, se comprometían a través del tiempo de ir bajando los impuestos, pero bueno, ¿qué pasó? 2018, primer año de vigencia del pacto fiscal firmado en el 2017, y 2019
algunos incumplimientos se produjeron. 2020 y 2021, por la pandemia, entre comillas, quedó suspendido el pacto fiscal, o sea que la baja de impuestos no se hizo, y 2022 se firmó un nuevo pacto fiscal, pero no para bajar impuestos que son distorsivos, ingresos brutos es el peor de los impuestos, sellos un impuesto de la edad media, las tasas municipales han desbordado de obligaciones a los residentes en muchos municipios, con una duplicación de ingresos brutos. Bueno, la realidad es que la idea del Pacto Fiscal 2017 fue buena, pero muy ingenua. No se estableció, por ejemplo, ninguna penalidad para las provincias que no la cumplían. Entonces, bueno, ahí, por supuesto, de que estamos ahora en el 2022, donde muchos, salvo la ciudad de Buenos Aires, firmaron un pacto fiscal para aumento de impuestos. Fíjense solamente para observar rápidamente, si se cumplía el pacto fiscal 2017, las actividades que en el 2022 quedaban exentas, ¿sí? Y al no estar vigente el pacto fiscal 2017, las provincias tienen cheque en blanco para cobrar lo que quieran. Ahora, en el Consenso Fiscal 2022 se autoriza a las provincias a crear un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que alcanzará el enriquecimiento que se obtenga por cualquier transmisión a título gratuito. Ahora, como es facultad de las provincias crear este impuesto, va a haber un conflicto entre jurisdicciones. Hablando en los términos que habla mi amigo Carlito Melconian, va a haber un despelote terrible. ¿Por qué? Porque un sujeto que vive en una provincia tiene bienes en otras provincias, ¿quién cobra el impuesto? ¿Sí? Se van a pelear entre las provincias, como se pelean con el convenio multilateral de ingresos brutos. ¿Cuál es la experiencia en la Argentina? Bueno, hasta 1976 rigió, después se lo eliminó. En la provincia de Buenos Aires se creó en el año 2010, pero tuvo una vigencia efectiva el 1 de enero de 2011. En Entre Ríos tuvo una breve vigencia, se lo derogó inmediatamente que la justicia de esa provincia lo declare inconstitucional. ¿Qué objeciones merece este impuesto? Una ineficiencia recaudatoria. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires recauda el 0,2% del total de sus ingresos. Nada. Afecta la capacidad de pago porque está desatendida de la capacidad económica de quien recibe los bienes. Impacta desfavorablemente sobre el ahorro y la inversión porque está alentando el consumo. Esto alienta esa teoría muy dura de decirla, de que la herencia es un error de cálculo, ¿no? Y además produce una duplicidad con los impuestos patrimoniales. La Argentina tiene impuestos patrimoniales, tiene bienes personales, y además va a tener que pagar impuestos si hay donaciones o si hay una herencia, en algunos casos sobre los bienes que se transmiten puede generar efecto confiscatorio. Y bueno, va a haber una falta de coordinación y armonización provincial en este cobro de impuestos. En la provincia de Buenos Aires, la alícuota depende del grado de parentesco y del monto de lo que se recibe. Acá puse nada más que la alícuota mínima y la máxima en todos los casos. Fíjense que en el peor de los casos se llega al 9,51%. Pero si es una relación directa, la alícuota máxima es el 7%. No es tan grave, lo que pasa es que si se le agrega bienes personales, estamos en otro lugar. Para ir terminando, y solo como recordatorio, porque conozco mucha gente que tiene cuenta en Estados Unidos a nombre personal. Y los que tienen a nombre personal deberían saber que si les pasa algo o si quieren donar ese dinero, va a tener un impuesto a la herencia o las donaciones.
porque ese impuesto abarca también a los que no son residentes americanos. Fíjense, qué diferente mínimo no imponible. El que es residente americano, para el 2022, el monto que es un mínimo no imponible es de $12.060.000. Esto lo aumentó Trump cuando asumió, era de 5 millones, lo llevó a 10, pero ajustado por inflación. Con lo cual, para el 2022, los que viven y son residentes americanos, si lo que transmiten es menos de esa cifra, no pagan el impuesto. Pero fíjense cuánto es para los que no son americanos. El mínimo no imponible es $60.000. Cualquiera entra. Y fíjense la alícuota. Entre el 18 y el 40%, significa que el que tiene más de $1 millón, ¿sí?, y decide donarlo, ¿sí?, va a pagar la alícuota del beneficiario del 40%. Es un montón, hay que tenerlo en cuenta. Para eso es importante armar estructuras jurídicas apropiadas para evitar este impuesto, ¿sí? ¿Cuáles son las jurisdicciones más importantes que tienen este impuesto? Alemania, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido. Pero, algo muy importante, ninguno de estos países tienen otros impuestos patrimoniales. Y esto es importante porque en la Argentina existe bienes personales que es un impuesto con alícuotas exorbitantes, que llegan al 2,25, ¿sí? O uno u otro, o impuesto a la herencia o impuesto patrimonial. En la Argentina parece que los legisladores quieren tener dos. La realidad es que nuestro sistema tributario argentino tiene una alta presión fiscal, tiene entre nación, provincia y municipio 170 tributos, hay una complejidad normativa y hay fuentes de conflictos judiciales, con lo cual cada vez que hay que firmar un cheque o hacer una transferencia, un BEP para pagar un impuesto, el estado de ánimo del contribuyente es muy parecido a la foto de la izquierda, y en el caso de otros contribuyentes que quieren hacer valer sus derechos, se ponen los guantes de boxeo justamente para que no se vulneren los derechos que están protegidos por la Constitución Nacional. Muchísimas gracias. Perfecto, excelente, César. Si querés, Miguel, continuamos con vos. Creo que tenés... Ahí está. Bueno, perfecto. Gracias. Acá estoy. Bueno, perfecto. Bienvenidos a todos a este webinar que ya es casi un clásico. Gracias, César, por tus palabras. Nosotros el año pasado, para hacer un poco de historia, hicimos 2 webinars, uno en marzo y el otro en agosto. Y ahí vamos a hacer un poco un resumen de lo que hablamos y cómo fue el resultado de lo que recomendamos. Era un año muy fácil el año pasado, que si bien el avión volaba con un solo motor, que eran acciones, porque el resto rendía cero, fue un año relativamente fácil y muchos de los conflictos de intereses de los bancos no se ven, pero este año es un poco más difícil y los family office es donde tienen la ventaja, ¿no es cierto? Después obviamente vamos a hablar de mercado, que estamos viendo de mercado para este año, que es un año distinto. Ahí voy a dar unos ejemplos de trades bastante interesantes. La evaluación de nuestra cartera actual y el escenario que estamos planteando para nuestra cartera actual para este año y qué rendimiento estamos esperando de nuestros activos financieros. Bueno, en la hoja siguiente, dando el escenario, o sea, los balances los recomendamos. Nosotros el año pasado recomendamos el S&P, subió 18%, el Dow Jones 16%. Nuestro escenario base el año pasado era que la vacuna funcionaba, esto empezamos a decirlo en marzo, y que el mundo iba a volver a la normalidad en algún momento del 2022. Entonces, en base a eso, recomendamos comprar energéticas, que estaban muy castigadas,
básicamente porque con la pandemia, la menos nivel de actividad, habían suspendido los buybacks y habían suspendido, en algunos casos, como el de Shell, los intereses, los cupones que pagaban, que era un cupón muy alto, entre 4 y 5%, que le hacían bastante interesante. Bueno, esa inversión nos dio un 54% de rendimiento. Australia ganamos el 1%, pero ya salimos en enero de este año. Wells Fargo, nosotros los bancos los medimos por book value. Y este banco, que históricamente tenía un book value de 1,05, tenía un book value de 0,63. Básicamente porque como la tasa estaba aplanada, y los bancos lo que hacen es tomar plata corta y prestar larga, estaban muy castigados los bancos, pero sobre todo Wells Fargo, ¿no? Bueno, nos ha ido muy bien, fue un trade que hicimos 79%, y lo vendimos en noviembre. Lamentablemente lo vendimos porque después siguió subiendo, ¿no? ¿Por qué siguió subiendo? Porque la curva se está empinando, la tasa corta que rendía en ese momento 1 y la tasa larga rendía 1,40, 1,50, ¿no es cierto? Bueno, también recomendamos Shell, por lo mismo que veníamos diciendo. Sabíamos que si el mundo volvía a la normalidad, las petroleras iban a volver a los buybacks de acciones e iban a aumentar los dividendos, que fue lo que efectivamente pasó. Bunge es una compañía que conocemos mucho, trabajamos mucho con ellos, ha hecho un turnaround importante en el management, de la mano de la suba de la soja, subió 40% y la tenemos en cartera todavía, porque todavía tiene un price earning, una compañía que gana más o menos 7, 8 dólares, esta sí se mide por price earning, tiene un price earning de 12 veces, contra un S&P que tiene 20, todavía tiene un recorrido. Citi, bueno, lo acabamos de comprar hace un mes, básicamente porque tiene de vuelta 0,68 de book value, y de vuelta, ojalá nos salga bien el trade como nos pasó con Wells Fargo, y llegue otra vez a 0,90, 0,95 de book value, que eso sería una ganancia más o menos de un 35%. Como el trade nuestro era que el mundo volvía a la normalidad, compramos aerolíneas, no nos está yendo tan bien, ganamos 6% con eso, pero tenemos un negocio para mostrarles que vamos a hacer con aerolíneas que nos puede dar entre un 25 y un 30% también, con una cosa muy simple, lanzando opciones, porque ahora lo que pasó en el mercado es que aumentó la volatilidad. Entonces, lo que es un enemigo para el mercado, nosotros tratamos de que sea un amigo para nosotros y vendemos volatilidad porque creemos que está muy alta. Bueno, Brasil 4%, lo seguimos manteniendo en cartera. Ahí Lula nombró un vicepresidente que es Aykín, que es una persona del centro. Mismo los partidos del centro están apoyando a Lula, con lo cual Brasil, que vale 32 dólares y medio, el WZ, que son las 50 primeras empresas de Brasil, tiene un price earning de 11 veces. O sea, Brasil, que tiene elecciones en noviembre, podría subir a lo que valía hace un año, que eran 43, 44 dólares. Y si llega a aparecer un candidato de derecha como Moro, que por ahora tiene nada más que 10% de intención de voto, que es muy, muy baja, pero si se llega a cambiar, bueno, el WZ puede ir a 50, 55, ¿no? Y al mercado le va a gustar más. Y mercados emergentes fue la única mancha que tuvimos de Tuco, que perdimos 10%, que eso básicamente es EM, que son tecnológicas chinas, que estamos sacándolos de la cartera. Pero básicamente creo que el trabajo fue muy bueno porque le hemos ganado a los índices, habiendo tenido índices. En un mundo que, como todos recordarán, se volaba con un solo motor, que eran acciones. ¿Por qué? Porque los bonos rendían cero o rendían negativo, como los bonos largos. Eso cambió. Ahora vamos a ver qué cambió, ¿no es cierto? Bueno, en el mercado, lo que estamos ahora viendo, lo que nos vamos a enfocar este año, son básicamente, en este momento, en tres cosas fundamentales. El primero, acá apareció la inflación en Estados Unidos, que ya venía de antes, pero ya el número ahora es muy importante. Estamos en números de 4, 5, 6, 7%, producto de la cantidad de liquidez que ha inyectado en el mercado, del quantitative easing, y producto también del supply chain, porque antes llegaban las mercaderías al puerto y a los 48 horas salía. Por el problema de la pandemia eso se demoró hasta 7 días, crea cuellos de botella en la oferta. Es gracioso, pero no hay autos
nuevos en Estados Unidos por varios meses porque no había chips, no había celulares Apple en Suiza porque no hay chips, o sea, creó inflación, básicamente eso. Entonces, eso es lo que ha perjudicado a muchos inversores que tenían bonos largos, que nosotros nunca tuvimos por eso mismo, pero ahora nos da una herramienta de inversión, que antes no estaba, que ahora vamos a ver cuál es esa herramienta de inversión. De vuelta, hay que tomar al mercado y aprovechar las oportunidades que dan, ¿no es cierto? Esto es cuantificable. Vamos a ver un poco qué pasa con la tasa de interés, que es un poco lo que está todo el mundo hablando y el quantitative easing en Estados Unidos. El segundo problema que puede haber en el mercado es toda la tensión geopolítica entre Rusia y Europa. Eso es más difícil de predecir. Ahora vamos a ver qué pasa. Y el tercer punto es la pandemia, que ya se está convirtiendo en endemia y que ya está dejando de ser un problema, porque esta variante Omicron es muy contagiosa, pero no es letal, y sobre todo el mundo está mucho más vacunado. Acá lo que hay que monitorear, básicamente, que no aparezca una variante que no puedan las vacunas cubrir o que sea mucho más letal que el Omicron. Hay que mirarlo. Bueno, acá está uno de los problemas, la tasa. Se cree que primero se pensaba en octubre, noviembre del año pasado que el quantitative easing iba a terminar en junio de este año. Nosotros decíamos que no, que era demasiado largo en el tiempo y nos dio la razón la Reserva Federal acortándolo a marzo. O sea, la Reserva Federal compraba 120.000 millones de dólares por mes en bonos americanos. O sea, era enorme la cantidad de plata que inyectaban en el mercado. Eso es inflacionario. Cuando aparece la inflación, tienen que dar un paso al costado. Recordemos que la carta de la Reserva Federal, el objetivo de la Reserva Federal son dos. Que haya pleno empleo y controlar la inflación. El pleno empleo ya prácticamente lo consiguieron, porque tienen una desocupación del 3.6, 3.7, prácticamente pleno empleo. Entonces ahora lo que tienen que enfocarse es la inflación. Y acá empezaron en noviembre, diciembre a decir que este año iba a haber 2 subas, después que iba a ser 3 subas, después 4 subas, y ya el mercado está diciendo que van a ser 5 subas en el 2022. Eso sería llevar una tasa que hoy vale 0,20, 0,30, llevarla a 1,40. Nosotros creemos que en un mundo lógico y normal, con un crecimiento de Estados Unidos del 3%, con una inflación, pues, supónganse de lo que dice la FED, de 2, 2,5, 3, y la tasa corta tiene que valer por lo menos entre 2,5 y 3. No sé si lo van a poder hacer todo este año, pero ya hoy Bullard salió a decir, que es uno de los presidentes de una de las reservas federales, que posiblemente suba medio punto en marzo. O sea, ya se están empezando a preocupar. El número de inflación que salió de hoy es 5% y sin Food and Energy fue 7%. O sea, ya hay una preocupación de la FED. Lo que sería muy malo para el mercado sería que el mercado empiece a pensar que la FED corre de atrás la inflación. Entonces, eso sería terrible para el mercado, sobre todo para el S&P. Cuando en el mercado hablamos del director de orquesta, que es el S&P, ¿no es cierto? Nosotros creemos que va a ser 5 subas o más este año la tasa. Bueno, y acá vemos un poco el director de orquesta de todos los bonos del mundo, que es el bono de 10 años de Estados Unidos. Fíjense que de valer 0,50 en medio de la pandemia, ya vale 2%. Y este es un poco donde se refinancian las hipotecas de Estados Unidos, y es un poco el director de orquesta de todos los bonos del mundo. No es el bono que maneja la FED, pero es el director de orquesta. Por eso nosotros no tenemos bonos largos. Los bonos largos pueden seguir bajando porque obviamente puede subir la tasa. Volviendo al mercado, y acá, por eso decía que este es un año no tan fácil como el año pasado. Lo que vemos acá en bonos, que es la oportunidad que tenemos ahora, apareció el segundo motor en el avión. Este avión voló 4 o 5 años muy fácil. Uno compraba S&P o compraba un fondo que más o menos no le ganaba el índice, que los bancos le venden, pero se ganó plata. Ahora, ¿qué pasa? Acá apareció el segundo motor, que son los bonos. Y entonces estamos comprando nosotros más o menos un 20, 30% de nuestras carteras en estos bonos, que son un plazo fijo prácticamente. Si uno ve, JP Morgan tiene una duration de 1 año y rinde 1,15, Heineken
de un año rinde 1,5, Apple 1,40, Citibank un año 20 de duration, que te lo pagan el 15 de mayo del 23, rinde 1,60. O sea, esto no es big deal, pero no es cero. O sea, en una cartera uno le pone 25, 30% en estos bonos, y ya esa cartera tiene un 0,5% garantizado. O sea, no es cero. Eso es muy importante. Después hay que ver, obviamente, la parte impositiva de esto, ¿no? Por eso nosotros tenemos un fondo que invierte en estos bonos para evitar la parte impositiva, porque los que están residentes argentinos ahí pagarían el 35 en cada cupón, ¿no? Bueno, el segundo problema, y acá viene un problema que nosotros no podemos cuantificar, que es lo que está pasando en Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Ahí Estados Unidos está tratando, Rusia lo que quiere es que Ucrania no entre en la OTAN, y Estados Unidos no se continúe expandiéndose al oeste con bases militares en ese estados soviéticos. Y prohíbe que despliegue de fuerzas en estados que no eran miembros antes de mayo del 97. No está claro si Putin ha tomado la decisión de invadir o no. Él viene diciendo que no todo el tiempo, pero tiene 120.000 soldados apostados en las fronteras entre Rusia y Bielorrusia, y ya empezó a hacer algunas maniobras militares, ¿no? De invadir tendría que ser antes de mediados de marzo, porque a partir de ahí los tanques no pueden entrar, porque se convierten en pantanos las tierras esas. Putin está hablando con Macron, tuvo una reunión de 6 horas el otro día en Moscú. Macron fue el otro día también a hablar con el presidente ucraniano. Es un tema de poderes. OTAN, Rusia, China no interviene, pero apoya más a Rusia que a Estados Unidos y a OTAN. Acá hay un problema. O sea, si hay realmente una escalada militar, y bueno, el S&P puede bajar 5%, mínimo. O sea, acá hay un problema, hay un riesgo, que también es difícil de cuantificar. Uno habla con todos los bancos o con los estrategas militares de los bancos y ellos te dan una posibilidad del 80% que no va a hacer una escalada importante, pero hay un 20% que no. O sea, y ahí yo como puedo cuantificar el problema de la tasa, el problema político es muy difícil de cuantificar. Es más, si no fuera por este problema, seguramente nosotros tendríamos más acciones de las que tenemos hoy. No, que tenemos un 30% más o menos. Bueno, el tercer problema del mundo es la variante Omicron, que yo de verdad que no llevaría mucho tiempo. Como ven, llegó a un pico de 3,5 millones de personas, ahora está en 2,5, pero ya los países están empezando a abrir las fronteras. Ya de vuelta, si no aparece otra variante, para mí este problema de a poco se va a ir muriendo y va a dar el paso a lo que nosotros decíamos, que era un mundo más normal. Por eso las aerolíneas, básicamente, ¿no? Por eso que estamos enfocados en eso. Bueno, acá está el director de orquesta de los bonos, de las acciones, que es el S&P. Como ven ustedes, venimos de, qué sé yo, 10 años de suba, que todo el mundo ganó plata, pero si se fijan en la línea de la derecha, que es el azul, no la gris, el azul, el price earning que tiene hoy el S&P es 20 veces. Históricamente el S&P tiene un price earning de 17, 18 veces. O sea, ¿qué me dice esto? Y que el S&P no está barato. Por más que hace 2 meses valía 26 veces de price earning. ¿Y por qué? Antes valía 26 y ahora valió 20. Si el mercado cayó solamente 5%. Porque las empresas ganaron más plata y los balances fueron buenos. Entonces eso bancó un poco el mercado. Pero el primer consejo acá, el S&P no está barato. Puede seguir subiendo. Y vamos a ver qué opinan los bancos, ¿cierto?, de esto. Pero tengamos en cuenta que esto no está barato. Por eso nosotros, la estrategia que tenemos es, si tenemos S&P, comprar lanzado para ganar por la volatilidad. ¿Ok? Sigamos. Bueno, los bancos dicen que acá hay una controversia, todo el mundo lo veía para arriba. Ahora Bank of America dice que va a subir 1%, Goldman Sachs el 12%, JP Morgan el 11%, y Morgan Stanley que va a bajar el 4%. Entonces acá hay un problema, acá no está claro que el mercado va a seguir subiendo, ¿no es cierto?
Bueno, acá hay un enemigo que hay que transformarlo en amigo, básicamente. American Airlines hoy vale 18.70. Si compramos a ese precio y lanzamos un call a 20 a enero del año que viene, esto nos da un rendimiento del 27% en dólares. Básicamente creemos que este es un muy buen negocio, porque la prima, ahí lo están viendo ustedes, nos paga $2.91, o sea, prácticamente nos está pagando el 12% de prima. Es una prima impresionante, la volatilidad de estos papeles se ha ido por las nubes y nosotros aprovechamos esta volatilidad, ¿no es cierto? Básicamente es lo que nos da rendimiento, es lo que nos da alfa en la cartera. Fijémonos que American tiene el patrimonio, el valor patrimonial de American, que en el 2018 era 14 billones, hoy vale 12 billones. Lanzando, nos protege una caída de la empresa hasta 10 billones, que no perdemos plata. O sea, en el peor momento de la crisis. O sea, es muy difícil que con este trade no ganemos entre el 15 y el 25%, salvo que aparezca una variante nueva que sea más letal y que el mundo vuelva a cerrarse, que por ahora no se ve. Este es un buen trade para hacer. Bueno, otra cosa que hacemos nosotros es, cuando salen los balances, como se dieron cuenta, no tenemos tecnológicas, hace un año, hace 8 meses, las vemos caras, y encima con la suba de tasas le van a pegar. Lo que hacemos a veces con 2% de la cartera, cuando sale el balance de Netflix, de repente baja 25% y compramos 2% de la cartera, y cuando rebota de golpe, porque vemos el volumen, vemos la empresa, y en el día capaz que vendemos y ganamos 8%. Eso lo hacemos en el trade diario, digamos. Lo mismo hicimos con Facebook, pero todavía no nos salió porque vamos perdiendo 2%, pero de repente son compañías que te reportan bien, cae 25% y bueno, nos jugamos a comprar 2 puntos y venderlo en el día o a la semana, para el rebote nada más, no para tenerlas en cartera, ¿no es cierto? Esos son trades que hacemos de trading, pero con 2% de la cartera nada más, pero nos da alfa. Bueno, vamos a ver lo que pasó en enero con nuestra cartera. Como vimos, enero fue un mes malo. El mercado cayó en S&P 3.7, el Dow 1.6, las tecnológicas 7.8, y básicamente subió un poco el oro, el petróleo. Nuestra cartera recomendada subió 0,5%. Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos S&P, como les dije antes, lanzado. El Dow Jones perdimos 1.6, pero tenemos Shell, que lo vendimos la semana pasada, 26%. A lo mismo que American, Carnival pagan una volatilidad de locos, lo tenemos lanzado, y además subió 15% en enero. Brasil subió 15%, Citi subió 12%, Jets, que son aerolíneas, las 10 principales aerolíneas del mundo, subió 9,5%, Bunge subió el 6.7% y American subió el 4.5%. GDX son las 10 principales mineras del mundo, bajó 1%, pero nosotros de vuelta lo tenemos lanzado, aprovechando la volatilidad, que eso nos da un rendimiento de más o menos 21% de acá a diciembre. Bueno, esto como le dije es la cartera nuestra, tenemos 5% en S&P, lanzado a 4.80, 4 a 4.85, Dow Jones 5%, Citi 1,5%, American lanzado 1,5%, Bunge, Jets, FES, Europa está más barata que Estados Unidos, como vimos tiene 20 veces de price earning y Europa tiene 14, siempre Europa tuvo un price earning menor, siempre, pero esta vez creemos que puede haber valor en Europa, sobre todo porque no tiene tanta tecnología, son empresas más de economía real. Brasil, por lo que ya les dije, lo tenemos. Y acá aparece el otro jugador, que tenemos 40% en bonos, como les dije antes, que rinden 1,5%, en promedio que nos dio 0,10 en enero en la cartera. Tenemos también algo de Latam, de Colombia y de Brasil en dólares. Y tenemos High Yield, Short Duration, que eso rinde un 6%, y aparte tenemos 6% de la cartera, igual en enero por el risk-off y por la suba de tasas bajó 3.8%. ¿no? Las oportunidades de trading, como les dije antes, que nos dio 3%, las preferidas, que son bonos a largo plazo de bancos y de empresas, pero con una variante. Como tienen todos un call en el 2023 y los bancos, si no la ejercen, eso le entra en el pasivo del banco,
seguramente los van a ejercer, y las preferidas rinden a un año el 2,5, 2,7%, que son preferidas de JP Morgan, de Citibank, de Goldman Sachs, que son bancos buenos, y creemos que no van a tener problema y lo van a ejercer eso, ¿no? Y tenemos 8% de cash. Eso fue básicamente lo que nos dio este mes de enero, que fue un mes difícil. Ustedes ven sus carteras, se ha perdido plata, estamos 0,56 arriba en el mes, ¿no? Y para terminar, y después estoy abierto a las preguntas, en el escenario que nosotros tenemos, que igualmente es un escenario que le diría que lo evaluamos día a día nosotros. Nosotros hacemos un call diario con las 3 oficinas nuestras, la de Zurich, la de Montevideo y la de Buenos Aires. Vemos qué opina cada banco. Sabemos en cada banco, tenemos plata en 12 bancos, sabemos lo que opina cada banco. Sabemos cuáles son los productos buenos y los malos de cada banco. Sabemos qué analistas buenos hay en cada banco. ¿Quién es el bueno en aerolíneas? Morgan Stanley. ¿Quién es bueno en bancos? Credit Suisse. ¿Quién es bueno en energéticas? JP Morgan. O sea, y vamos a hablar, y tenemos calls mensuales con cada persona que lleva esas empresas. Y eso, todas esas recomendaciones que nos van dando, es la que hacemos el tamiz nosotros, y en base a eso, con nuestra opinión, compramos o no compramos, y aprovechamos este tipo de cosas. Esta cartera, que de vuelta hay que monitorearla diariamente. Nosotros tenemos la performance nuestra de nuestras carteras de forma diaria con el sistema. Esta cartera puede rendir entre 5 y 6%. Está preparada para eso. Pero de vuelta, no es nada estático, porque mañana se arma un problema en Ucrania y hay que vender, o aparece una oportunidad. Esto es estático, ceteris paribus, que no movamos nada en todo el año, cosa que no pasa, porque si bien nosotros no somos de hacer trading, hacemos trading solamente con el 2% de la cartera, no somos de hacer trading porque eso le da costo a los clientes, ni somos de comprar fondos, porque los fondos, como ustedes saben, le cobran el 1, 1,5, y no le ganan al índice que ellos usan como peers. Normalmente los bancos hacen la trampita de medirse contra el índice mundial de acciones, que es el que menos sube, pero de repente compran un fondo de tecnológica que tiene otro riesgo y otro underlying, y se miden con el índice mundial de acciones. Obviamente le ganan, pero no es la realidad, y están ustedes pagando un management fee muy alto para esa inversión, que cuando todo el mercado sube nadie se da cuenta, y cuando el mercado baja, ahí es donde tiene problemas la cartera, ¿no es cierto? Bueno, esta es un poco nuestra cartera y nuestra propuesta. De vuelta, yo le pasaría ahora el micrófono a Carlos, que nos cuente un poco de Argentina, y estoy abierto para, después de la charla, las preguntas que me quieran hacer sin ningún problema. Bueno, excelente, Miguel, muchas gracias. Carlos. Muy bien, buenas tardes a todos de nuevo. Gracias, Miguel, gracias por la invitación. Un lujo estar con el amigo César y contigo. Y por supuesto, en este interactivo, va a ser muy útil tributariamente lo de César, tanto para la cuestión fiscal del 2022 como para el futuro. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando concretamente en ideas para el futuro, aunque faltan 2 años. Y César ha puesto el dedo en la llaga de un tema central que al final va a terminar decidiendo la política, pero que la realidad va a empujar. Y muy relevante la presentación de Miguel, más que en la decisión de portafolio que atañe a cada uno, también por el pantallazo internacional, porque Argentina ha tenido una muy buena performance exportadora en el 2021, ligado al escenario que trazaba Miguel, y que vuelve a ser una incógnita también. En esta complementación de la trilogía, yo me voy a concentrar obviamente en lo mío, que es la cuestión macro. Y me han pedido concretamente que mundo, región y Argentina me concentre en Argentina. Entonces, la verdad que yo quiero
concentrarme en el corto con visión de mediano, porque el corto va a terminar definiendo por lo menos los próximos 2 años de este gobierno. Cuando hablo de corto es los eventos que han tenido un punto de inflexión en el 14 de noviembre y que a nuestro juicio volvían a tener otro punto de inflexión el 22 de marzo, que era el momento del vencimiento gordo con el fondo, que se anticipó en términos de lo que el gobierno quiere hacer. Es un acuerdo muy sui generis. Hoy otra vez hubo una conferencia de prensa donde habló Reis, que es el speaker del fondo. Ya no saben cómo lavar más el caso argentino. Siempre nosotros lo hemos presentado como un acuerdo no por convicción, sino por resignación entre el hambre y las ganas de comer. Así lo hemos presentado. El fondo nunca tuvo ninguna esperanza de que este gobierno resolviera de cuajo este tema. Y este gobierno salió a la cancha en ese contexto. Por lo tanto, el tema relevante aquí siempre fue, aunque sea por resignación y no por convicción, y aunque no tenga reformas estructurales, y aunque sea la excusa para cruzar la orilla hasta el 2023, es mejor tenerlo que no tenerlo. A partir de ahí, se nos ocurrió, siempre encontrando un nombre como fue el Plan Picapiedras de Macri, por lo duro, casi prehistórico. Y además de eso, este nuevo programa ahora, al cual cariñosamente llamamos el Plan Pegatina. Estamos realmente frente a una pegatina, en términos de lo único que le queda al acuerdo, que es una suerte de programa macro de corto plazo rebuscado, pero que se ha empiojado terminando el año. ¿Por qué se ha empiojado terminando el año? Porque el año 2021, que termina aparentemente contradictorio, tema que le hace mucho ruido al gobierno, muy bien en el segmento real, porque rebota y regana el 10% que había perdido el año anterior, pero muy deficiente en lo financiero, por la brecha, las reservas, el riesgo país y la tasa de interés real negativa, termina con desvíos fiscales, monetarios y externos superior a lo pronosticado. Entonces, nuestro original plan Pegatina, que iba a necesitar X toneladas de Poxipol a los efectos de armar un programa, se redobla en términos de vamos a necesitar más Poxipol. ¿Para qué? Bueno, para ir siempre sobre la base de la conferencia de prensa del ministro, porque no hemos visto un número, allá de nuestros contactos, nuestra habitualidad, no vimos el MOU, el Memorandum of Understanding, no vimos ni siquiera una planilla Excel. Hay números fiscales difíciles, hay números monetarios muy difíciles, y hay números externos que están latentes. Concretamente, eso es lo que tenemos que ver a partir de esta cuestión. Entonces, ustedes saben que a mí me gusta mucho la economía, pero siempre con mi socio hemos tratado de hablar de economía política. No somos de las personas que creen que todo es política, ni somos de los marcianos que creen que es todo economía. Entonces, permítanme la introducción de economía política. Y más allá de que arrancó mal parido este formato de gobierno, segunda coalición consecutiva donde el presidente, el candidato expuesto por la candidata a vicepresidente. Ninguno de nosotros podemos tener la hipocresía, no de saber que esto iba a pasar, sino de entender que esto nació así, nació así. Entonces, de entrada siempre nos dio la sensación que es un presidente que no quebró ni quebrará una vez más el síndrome del segundo bienio de las últimas 2 presidencias, con esta la tercera, donde el tema es durar y llegar. El tema es durar y llegar. Esa es la sensación. Un gobierno que no va a romper la habitual inestabilidad macroeconómica de Argentina. Entonces yo diría, todas estas cuestiones,
relativas a si van a hacer algo o si va a haber un plan, vuelve a ser empujado con todas las mochilas que tenemos, todas las piedras que tenemos en la mochila para el año fin del 23, fin del 24. Esa es una idea, para mí, inexorable, y donde cualquier cuestión vinculada a un mercado expectante positivo, y le falta más de un año todavía, porque los mercados que premiaban positivamente la expectativa de Raúl Alfonsín o de Mauricio Macri empiezan 6 meses antes de una elección presidencial. Por lo tanto, es duro el llegar, pero vamos al escenario de durar y llegar y buscar la estabilidad de la inestabilidad. Soy totalmente consciente, y me pasó en un programa radial el otro día, que cuando mínimamente insinúo que durar y llegar es un negocio y encontrar la estabilidad de la inestabilidad es posible, recibir críticas de los que esperan rodrigazos o hiperinflaciones, porque lo que estoy diciendo, para la mitad de la sala, que veo que está repleta, será mitad positivo y para la otra mitad es mitad negativo, porque los que esperan noticias positivas en términos de que alguien pueda tomar el toro por las astas no hay. Y aquellos que están esperando el rodrigazo o la hiperinflación se ven defraudados frente a lo que estoy diciendo. Pero bueno, ahí está la cuestión, con un oficialismo en pura contradicción. Ahorra muchas palabras lo que ustedes leen diariamente. Es decir, tengo que negociar con Estados Unidos, voy a ver a rusos y los critico, fui a Nicaragua, hablo con China, vergüenza ajena del embajador argentino en China, la ruptura del presidente del bloque del oficialismo. Es decir, no da nada con nada, no da nada con nada. Económicamente hablando, la implementación, como diría mi socio, muchos de ellos porque creen en eso, del modelo K, que llegó a sus límites. El modelo K es el modelo K donde déjame emitir, déjame aumentar el gasto mucho más si me decís que va a venir recesión, déjame elevar el consumo, déjame seguir trabando a los efectos de proteger la reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Y si tuviera que hablar de la política, simplemente para dejar los títulos, porque como dijo Miguel, las preguntas vamos a ir al final, la oposición tiene la ventaja de que A es oposición, B forma una coalición fuera de gobierno. Las coaliciones en los gobiernos son conflictivas, son gobiernos. Mientras que las coaliciones fuera de gobierno festejan el tercer año consecutivo de 40 y nos mantenemos unidos. Luce, y digo con total claridad, doble discurso no tengo, hay un penal sin arquero nuevamente para la oposición. Ahora, que un día Palermo pateó al arco y le pegó con los 2 pies. No sé si todos los asistentes conocen a Palermo, pero es un penal sin arquero, aunque faltan 2 años. Esa es un poco la situación con interna, paso, intento de reelección de los intendentes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si alguna pregunta va a venir en términos de quién va a liderar el proceso, quién es la persona que puede hacer estos cambios, la política se va a adaptar a una reforma de lo tributario que presenta César, que no admite ninguna discusión, etcétera, etcétera, etcétera. No preguntes cosas que hoy no existen. Yo no tengo compromiso para quedar bien con alguien. Entonces, todas esas cosas faltan. Dicho esto, insisto con un tema, el empalme económico de título tuvo más 10 de crecimiento con amplia heterogeneidad, con muy malas variables financieras. Brecha a nivel de reserva, tasa de interés negativa, lo que dije antes. La heterogeneidad de tal magnitud que si agarro a la gente del cemento o hasta textil, si ustedes quieren, construcción, no entienden el por qué se tiene que parar. Y sus mediciones en volumen van contra el 2019. Y si no le pegan en el palo, están arriba de.
Sin embargo, si pongo de este lado al sector automotriz, al sector que utiliza insumos, etcétera, etcétera, bueno, creen que esta es una presentación optimista y no admite ninguna duda que la tasa de rebote a la que entró la Argentina es incontinuable. Si yo tuviera que sumergirme en lo que dice la literatura, los mercados financieros contagian al sector real y no al revés. Por lo tanto, tener 100% de brecha, tener reservas negativas, qué sé yo creo haberlo dicho en la reunión pasada, porque hace un año que nosotros decimos que hay reservas negativas. Pero claro, un día tapa de diario y la gente ahí dice, che, ¿y los depósitos en dólares? Porque si son negativas las reservas, ¿de dónde lo están sacando? Yo digo, mirá, hace un año te digo que son negativas. Los depósitos en dólares son una especie de caja de seguridad, o sea, no existe más el crédito fundado en depósitos en dólares. Los depósitos en dólares cayeron a la mitad cuando la fórmula oficialista ganó la PASO en agosto del 19, de 34 a 17, y de 17 a 15 en el 2020, y flotan en 15, pareciera que hay miedo a llevárselo a la casa y no hay más caja de seguridad. Y están ahí, con 85% de encaje en el Banco Central, los bancos comportándose prudentemente. Pero claro, es el lobo cuidando a la gallina los encajes. Y si yo digo que las reservas son negativas, es que el lobo alguna gallina se comió. Ahora ustedes me dicen, con todo lo que estoy diciendo, que no lo digo para provocar nada, es asépticamente mostrar los datos que son públicos. Dicho sea de paso, están ahí, como si eso hubiera encontrado un piso. Muy probablemente lo financiero termine contaminando al sector real, y lo que ha sido un formidable rebote, aclaro, para recién ir a buscar el nivel estanflacionario en el cual la economía está del 2012. Entonces, si ven el gráfico, era estanflación, 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 pandemia, rebote, vuelta a la estanflación. O sea, estructuralmente la Argentina sigue cumpliendo un ciclo de entra en el 11º año consecutivo respecto a ese estancamiento en el que se encuentra luego del rebote. Por lo tanto, este es el primer approach. La introducción es la que he hecho. El año termina en los grandes títulos con el rebote, pero con esta intranquilidad financiera, de nuevo. 107 pesos no es barato, pero tiene brecha de 100. Segundo, no tiene pecho para poner, porque las reservas son negativas. Tercero, los derechos especiales de giro los usé. Estoy pidiendo que me dé. Me vino un regalo, pagué con el regalo y ahora lo pido de nuevo. Es decir, es berreta. Es muy berreta lo que está ocurriendo. Tasa de interés real negativa y riesgo país, para que se ubiquen, más de 3.000 en la previa de la oferta a los bonistas, 1.000 de uso de exit yield para calcular el precio de los bonos, 1.500 post canje, araña el 2.000 ahora. Eso es Argentina. Escuché que Miguel hablaba de Ucrania, tiene el doble de riesgo de Ucrania. El temor del mundo presentado por Ucrania, y Ucrania tiene la mitad que Argentina. Y Argentina tiene vencimientos fáciles por los próximos 2 años con los bonistas. Es raro, inentendible. Es claramente el arrastre de un track record, digamos, de un antecedente que me empuja a eso. Ahora, bueno, ¿qué complica el plan Pegatina? ¿Qué complica? Yo hasta hice agregar una frase del día de hoy de los diarios de Cristalina Georgieva. Es decir, vamos a hacer un programa para tratar de amortiguar la inflación y vamos a tratar de buscar un programa que sea implementable, dice. Que sea implementable. Es decir, yo me paro desde el arco kirchnerista y digo, los convencimos al final.
¿De qué? De no hacer nada y patear para adelante. Entonces, es muy importante la numerología macroeconómica en términos de que no pide permiso para moverse la economía, con fondo, sin fondo. Entonces, terminó un déficit fiscal en línea con lo que decíamos los más pesimistas, pero un agujerazo, 1,5 billones de pesos. Y el Tesoro recibió 1.800.000. O sea, hay 300 que están en una cuenta para el año que viene. 2, muy relevante, se sobre-rolloverió la deuda. Se sobre-rolloverió la deuda. Había vencimientos por 4,3 billones y se colocaron 4,8. Sobran 400 por ahí. Hubo un aumento del gasto abajo de la línea que no se presenta en el déficit fiscal. Por lo tanto, el sobrecumplimiento del rollover de la deuda se gastó. Entonces acá el gobierno enfrenta el año que viene con este pedacito fiscal que le sobró. Digo esto porque la meta monetaria del año que viene es muy complicada. 4, la mega pérdida de reservas. El central compró entre enero y agosto dólares, lo devolvió entre septiembre y diciembre. ¿Por qué lo devolvió? Por 2 motivos. Primero, en un muy buen año de superávit comercial se derrumbó. Se derrumbó. Los exportadores aplicaron la previa. Los importadores sobredemandaron dólares. Desapareció el superávit. Y aún con super cepo, explotó la demanda de individuos de los 200, de tarjeta y de turismo. Y explotó la demanda de empresas por fletes, seguros, capital, intereses. Entonces, ¿qué ocurre? Aún dejando de vender dólares por la otra puerta en el mercado de contado con liquidación, que es lo que ocurrió a lo largo de todo el mes de diciembre, se corrió el gobierno, entramos en un mercado cambiario que fue con pérdida de reservas y pasó nuevamente a la negatividad. Por lo tanto, claro, el plan pegatina, que es, ¿vas a hacer labor reform? No. Tax reform? No. Pension reform? No. Coparticipación? No. Bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, mira, vamos a hacer un programa cristalina. Vamos a hacer un programa macroeconómico, que era una pegatina. Pero con lo que me estás diciendo de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el periodo electoral. Es decir, vamos a necesitar más dosis de pegatina que antes. Aunque el 3,1 de fisco, 1,5 billones, va a ser 2,5, porque negociamos. Yo quería que fuera 1,9 y 0 el año que viene. Pero vamos a hacer algo implementable. Va a ser 1,9 este año, trasciende. Va a ser 1,6 billones. Pero ojo, te voy a dejar emitir nada más que 700.000 millones de pesos, 0,9 del PBI. Voy a dar las dos versiones, porque a mí en términos de PBI no me gusta hablar, porque después sube el PBI por inflación y las metas se alcanzan. Pero nominalmente, como trabaja el fondo para juzgarte, luego no se alcanza. Entonces, claro, acá hay un problema. El fondo dice, mirá, si estos tipos se nos escapan por acá, van por abajo de la línea, lo fiscal no da, etcétera, etcétera. Controlémosle la emisión monetaria como en el plan Picapiedra. No pongamos 0 como Lipton a Macri, pero pongamos 1. Ahora alguien levanta la mano y dice, pero vas a poner 1 del PBI donde fue 4. O sea, hay una reducción a 1/4 de la emisión monetaria permitida. O sea, la variable fiscal son 2 cosas. 1, baja el déficit. 2, aunque bajes el déficit, no lo podés solventar todo con emisión. Yo no sé cuán aburrido es lo que estoy diciendo, pero la macro mata a la micro y esto tiene implicancias y consecuencias. O sea, no está dicho cuánto tiene que valer la tasa de interés, pero si el programa monetario se cumple, vuela. Es incumplible. El credit crunch con el sector privado, incluido detrás de esta meta, la hace imposible. Imposible. Más la mega pérdida de reservas. Entonces, ¿qué ocurre? Para el cumplimiento fiscal vamos a necesitar que una vez más la tasa de recaudación supere a la tasa a la cual crece el gasto. Ejemplo, 2021. Pero César diría, pará. Impuesto a la riqueza de nuevo no va a haber.
fenomenal aumento en retención por exportaciones no va a haber. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Decimos una cosa, ¿y cómo va a superar? Digo, mirá, la inflación es socia de esto. Sí, César me diría, pero fue inflación, más impuesto a la riqueza, más impuesto a las exportaciones por el boom exportador. Ahora te queda la inflación. Digo, tenés razón, César. Y el gasto va a subir. Los que tienen número o dato dado por ley, lo que dice la ley, jubilaciones, etcétera, etcétera. ¿Y dónde se concentra la discusión en, bueno, mirá, si la recaudación va a ir con la inflación y el gasto para bajar el déficit tiene que ir debajo de la inflación, y me decís que A, B y C van con la inflación, fíjate lo que no van con la inflación, ¿cuáles son? Y bueno, hay dos, planes sociales y subsidios. Entonces está concentrada la discusión fiscal en bajarme los subsidios. Y en bajarme los subsidios tenemos tres dimensiones. La dimensión del Instituto Patria, que dice, no, las tarifas suben 20% y termina ahí. Entonces lo primero que a uno se le ocurre, por más que no conozca nada de esto, dice, pero disculpame una cosa, si vos vas a... Hoy tenés subsidio, sí, una troja. Electricidad, gas, transporte y gas en ese orden. Es casi el 100% del déficit fiscal, aunque el dinero es fungible. ¿Y vos cuánto querés subir? 20. Y decimos una cosa, la inflación, ¿cuánto va a ser? Trabajan con 40, pero va a ser 50. O sea, vos querés subir las tarifas, que hoy tienen subsidio, a una tasa que la mitad de la inflación, sí, va a subir el subsidio entonces, no va a bajar. ¿Se entiende? Es decir, no lo vean como salita roja de jardín de infantes, es lo que estoy diciendo. Eso es el Patria. Entonces aparece el ortodoxo Guzmán y dice, no, después vamos a hacer otro toque en el mes de mayo. Pero, perdón, Guzmán, tu toque cubre la inflación del año que viene. Porque si vos me dijese, mira, no puedo sacar los subsidios, pero te garantizo que no se incrementan. Tenés que poner un número tarifario y después viene la del fondo. El fondo dice, la verdad, que vos lo tenés que bajar los subsidios. ¿Pero qué es bajar los subsidios? Es bajar, o sea, un aumento hoy, más la inflación del año que viene. Entonces es una discusión entre ciego, sordo y mudo, digo respetuosamente. Ese es el conflicto en el cual está el desajuste fiscal. Claro, después viene lo monetario. Lo monetario tiene tres fuentes. Uno, el déficit fiscal, donde está esta discusión. Otro, el rollover de la deuda, que hay 4,5 billones, donde ahí saca pecho el gobierno y dice, no me jodas con el rollover, que te he mostrado que aunque los tenga cautivo a los participantes, hay rollover. No me quiero meter en el tema, hay toda una discusión mundial de participantes extranjeros en mercado local de capital en peso, para México, Turquía, Uruguay, Brasil. Argentina está años luz de eso. Si agarro a las compañías de seguro, a los fondos, está ahí todavía. No obstante eso, tiene un conflicto la deuda pública en pesos en la Argentina, por eso tiene incertidumbre, que dice, es cada vez más la deuda ligada a ser. Sí, entonces la deuda ligada a ser es indicuable. Sí, y no se armará ahí una montaña que requerirá reprofile de nuevo, si ya perdió la virginidad en 2019. Más la LELIQ. ¿Qué es la LELIQ? Y bueno, la LELIQ es, diría un banquero, de toda la que tiran a la calle, que al final termina en depósitos. Y como tengo demanda de crédito privado insuficiente para todo eso, hago el parking en LELIQ y me encuentro con el gobierno y yo, que al final hacemos el parking en LELIQ. Con la magia de los modelos kirchneristas, que tiene tasa de interés negativa, si tuviera tasa de interés positiva, volamos por el aire. Entonces ahí de nuevo se necesita la sociedad con la tasa de inflación. Mientras la tasa de interés sea negativa, Berretalandia en el durar y llegar suma y sigue.
Por supuesto, este proceso acumulativo de llegar, hoy lo explicamos dentro de un acuerdo con el fondo para ver qué se puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Me preocuparía que en un año y medio, miren lo que voy a decir, si llegan, no explota. Y me preocuparía que en un año y medio llegue como ahora, porque si en un año y medio está como ahora, se lo dejan al que viene. Y estamos trabajando en eso. Les quiero decir, el cambio cultural por delante abre mucha esperanza por el 14 de noviembre, pero la gente va a tener que entender que el ajuste es el ajuste de esto en cualquier lugar del mundo. La gente va a tener que entender que en la Argentina hasta el 2003 no existían los subsidios, y del 2003 a hoy acumulamos 3 puntos de subsidio. Que Macri, que lo llevó a perder una elección, logró hacia el final del 2018-19 reducir 2/3 ese problema, pues pierde la elección. Y viene este gobierno atrás y lo vuelve al nivel en el cual lo había dejado Cristina. Es decir, eso no va más. No va más. Entonces, estoy tomando el paquete con el fondo, pero los estoy bailoteando entre el mediano, el corto, la pegatina y demás. Por supuesto, llego finalmente al macro desajuste externo. El macro desajuste externo, sin reservas, está concentrado fundamentalmente en esto que les dije. Cayó algo el superávit comercial, entonces tenemos que ponernos a ver Expo Impo de nuevo. En los últimos 4 meses del año cayó por el financiamiento comercial, más que por las exportaciones y las importaciones. Y subió de un número que era 700, 800 millones de dólares por mes, individuos más corporate, con super cepo a 100 pesos, a 1.500. Entonces, evidentemente, el fondo dice, bueno, ¿y hay acá qué me propones? ¿Por qué? Pregunta Argentina. Porque quiero que subas 4 o 5 mil millones de dólares de la reserva. ¿Pero de qué? ¿De dólares? Devolveme los derechos especiales de giro y yo te la subo. Pero esos no son dólares. Y subir en dólares, ¿de qué va a depender? De la positividad o no del mercado cambiario. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, el presidente del Banco Central no lo puede decir y lo dice en voz baja. Dice, mirá, yo en octubre quería llegar a las elecciones de noviembre. Pisé la Impo. Empezaron los faltantes y tuve que aflojar. Luego me vi obligado a volverla a pisar. ¿Por qué? Porque yo creí que venía inmediatamente el acuerdo con el fondo, pero lo elongan hasta marzo. Entonces entramos en este sendero que deben haber leído en los últimos 10 días, de que nuevamente entramos en la pisada importadora. Es decir, la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque, ¿qué vas a hacer con lo cambiario? Mirá, lo cambiario de hoy, si quieren ver el atraso de verdad para llegar al dólar de diciembre del 21, antes de que empezara la apreciación, son 125 pesos. Es como es 125 pesos, pero con esta inflación. Porque si va a ser 125 pesos con más inflación, me la come de nuevo. Entonces, 125 contra este paralelo. Baja la brecha, y ven, va a bajar 20%, si no se escapa el otro. Y si haces política fiscal, en una de esas baja el otro. 100 de brecha es incontinuable. Porque salvo el milagro este de la soja, gracias a la sequía sudamericana y brasileña, el chacarero vende. Pero ojo que los yield y rendimientos en la Argentina también están cayendo. O sea, el macroeconomista dice, sé que tenés mejores precios, pero no suben las exportaciones. Entonces dice el fondo, de nuevo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Crawling peg, dice el Banco Central. ¿Qué otra vez? Sí, pero esta vez no voy a apreciar. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer el Fabregazo del 2013-2014. Y claro, le están midiendo ahora. Dice, ¿a cuánto vas mensual? Porque te miramos diciembre y te miramos enero y fuiste por debajo de la inflación. Te estamos mirando febrero y es palo y palo. Y nosotros queremos que recuperes 15-20%. Sí, pero el saltito no lo voy a hacer, porque además no tengo ni poder político ni diálogo para hacerlo. O sea, acá el stress test, el leading indicator de a dónde va lo cambiario, es el día a día del mercado cambiario. Lo máximo que está sacando este Banco Central, que aumentó las restricciones sobre el supercepo, es el empate.
Entonces, acá está esta idea, fisco, moneda, sector externo, precios relativos, que es la discusión del plan Pegatina. De este acuerdo semi tirado con los pelos que está por verse. Por supuesto, con los números que tenemos, es esto, 2,5 de déficit fiscal, 1 punto de emisión de moneda, te devuelvo los derechos especiales de giro, pero te aguanto febrero para ver qué vas a hacer con el tipo de cambio, y de aquí en adelante vemos. Mi último punto, y voy redondeando, yo debiera agregar a que la sequía no pase a mayores, porque digamos, esto es P por Q, y P vuela de nuevo, pero tengo que mirar Q, porque parte de que P vuela es mi propia sequía. Segundo, tengo que mirar lo que mencionó Miguel. Miguel habló de cuestiones geopolíticas y cuestiones técnicas vinculadas a los bancos centrales. ¿Y por qué me preocupa? Bueno, por la historia de que si sube la tasa de interés y se fortifica el dólar, cae el precio de los commodities. Entonces, él lo mira desde el punto de vista de mercado y el portafolio que le tiene que recomendar a ustedes. Nosotros lo estamos mirando desde el punto de vista de qué respuesta le damos al nivel de exportación. Tercero, que la mejora no es apenas 1/3 del total de exportaciones, pero que lo que ocurrió en industria, minería, que hubo demanda externa vinculado al faltante de producto mundial, que hizo su aportecito, siga. Cuarto, que la venta del chacarero en dólares libres siga siendo redituable para poder liquidar su cosecha. Por lo tanto, yo terminaría diciendo, quedan 24 meses. El 24 meses vuelve a ser por tercer mandato consecutivo durar y llegar. El mejor escenario a aspirar es la estabilidad de la inestabilidad. Pregunta inmediata, ¿y eso es posible? No estoy adentro de la cabeza de la vicepresidenta. Pero técnicamente pueden llegar en Berretalandia. O sea, yo no uso la palabra inversión en mis presentaciones, pero no la uso porque la voy a usar ¿para qué? Porque, insisto, las oportunidades van a venir y yo estoy muy confiado por el 14 de noviembre, aunque el 14 de noviembre la gente dijo, esto no lo quiero, no sé lo que quiero. Y todavía queda 2 años para que continúe el cambio cultural, porque lo mismo que dijeron esto no lo quiero, tampoco quieren suba de tarifa. Tengamos cuidado con comprar espejitos de colores. Pero bueno, el intentar separar a la economía, a la peruana, miren lo de pelote que hay en Perú, a la peruana, intentar separar la economía de la política es un tema fenomenal. Los próximos 2 o 3 meses van a definir el año y los próximos 2 años. Sigo creyendo que en el medio no se mancan, sigo creyendo que hay acuerdo antes del 22, se ha blanqueado para el kirchnerismo. El kirchnerismo sospecha que el ministro va y viene y no cuenta toda la película. ¿Quieren que se lo diga así? Se lo digo. Es una sospecha que conocíamos, pero no porque mienta, sino porque está ahí en el medio como jamón del sándwich. Y eso va a continuar. El plan Pegatina es posible, pero con dosis masivas de Poxipol, el programa va a ir y venir eventualmente, simplemente, y termino, para patear para adelante. El próximo gobierno va a tener 1.500 millones de dólares negativos de intereses con el fondo, no va a pagar todavía capital, y yo diría, el gobierno que viene, la reelección o no del gobierno que viene es la que antes de tiempo va a tener que buscar una nueva solución para estos 45.000 millones de dólares. Más lo local en términos organizacionales y macroeconómicos. Bueno. Paro acá. Creo que estoy en mi tiempo. Excelente, Carlos. Sí, excelente exposición. No sé si quieren, vamos a las preguntas. César, Miguel. Sí, yo tengo 3 preguntas, voy a ir rápido. La primera pregunta,
me hacen alguna acotación sobre el tema de optimización fiscal y evasión. Son conceptos muy diferentes. La evasión fiscal es un delito, hay ardita, hay engaño. La optimización fiscal es el derecho que tiene el contribuyente de ahorrar el impuesto dentro de la ley. Así que yo diría que son dos conceptos muy diferentes, no hay que confundirse. Y la otra pregunta que me hacen es si los jueces van a conceder el recurso de amparo contra bienes personales en el exterior, o habrá que pagar y repetir. Nunca aconsejo repetir, pagar y repetir. Es el peor de los mundos por dos motivos. El primer motivo es que cuando se reciba dinero eventualmente de esa repetición va a ser un helado derretido. O sea, nada, ni el cucurucho va a ser. Y en segundo lugar, en mi experiencia, en los casos que hemos pedido repetición, te investigan con cara de pocos amigos todos los años no prescriptos, casi extorsivamente para que no pidas la repetición y desistas de la repetición. Digo, en un país como el que está describiendo Carlos, sin moneda, con alta inflación y con moratoria cada 2 años, lo mejor es apelar y en su caso, si me cansé de pelear, me meto en una moratoria que me va a salir mucho más barato de la deuda original. Y la impugnación que modifica bienes personales que presentó la oposición, si va a salir antes que el vencimiento de bienes personales, Dios proveerá, no lo sé. La justicia se mueve con tiempos políticos también, así que me da la sensación de que aquellos que bienes personales genera confiscatoriedad de la renta que genera el impuesto, yo creo que hay bastante jurisprudencia, bastante motivo para discutir y hacer valer los derechos. Le paso a Miguel. A Miguel, sí. Si querés, Miguel, te leo las preguntas. Por favor. Sí. Una de las preguntas es ¿cómo ves la TAM, Miguel? Y si querés ya te voy haciendo las otras dos preguntas, que son cómo es el proceso de decisión de las empresas y qué participación tiene el cliente. Bueno, Latinoamérica lamentablemente no la vemos bien, por varios motivos. Primero, porque está teniendo un giro más a la izquierda y bastante desconcertante, en Chile, en Bolivia, en Perú. Y sobre todo porque sube la tasa, ¿no? Y cuando sube la tasa en Estados Unidos es una aspiradora de dólares que no van a mercados emergentes. Lo único, como dije antes, que veo bien es Brasil, la bolsa. Creo que está barata y con las elecciones se puede acelerar un poco lo que están haciendo. En cuanto a la toma de decisiones nuestra, nosotros somos una empresa que hablamos con 12 bancos, con todos los bancos del mercado, sabemos quiénes son los analistas buenos, los malos, tomamos de ellos las ideas y sobre todo evitamos el conflicto de interés. No tenemos conflicto de interés porque no recibimos plata de los bancos. Entonces, buscamos el mejor producto para el cliente, lo más barato y lo más eficiente en cuanto a lo que está arriesgando. Y la participación del cliente es total, digamos. Nosotros lo asesoramos al cliente, no podemos sacar plata de la cuenta, obviamente, y lo asesoramos si él quiere hacer los trades, si él lo hacemos nosotros. Trabajamos en equipo con el cliente. Esa es la diferencia con un banco privado que tiene un conflicto de interés y tiene que maximizar el rendimiento y lo que factura el banco, no el cliente. Entonces, por eso el crecimiento tan grande que tienen los family office en los últimos 10 años, ¿no? Eso está claro. Bien, excelente, clarísimo. Y si querés, Carlos, tenemos dos preguntas para vos. Una es, ¿de qué dependería esto de patear para adelante? ¿Cuál es el límite? ¿Todo tiene límites? Una pregunta. ¿De qué dependería un cambio? Perdón, sí. No, digo que cuando le preguntaste primero a César por las preguntas, me metí en los chats. Dale. Hay preguntas buenas, ¿no? Hay muchas, pero hay preguntas buenas que las podemos condensar. Una es la que me acabas de decir. Sí. Y sigue entrando ahora. Sí, porque estoy después queriendo otra ver de qué dependería un cambio de régimen económico a por fin de eso, y 2023. no quiero dejar sin contestar, voy a ver si los puedo agrupar para Dale. no pasarme de dos. Hay una muy importante, donde yo pongo énfasis dentro de lo que llamo economía política, y me dice que las coaliciones han servido para ganar elecciones, pero no para gobernar. Es una buena pregunta. En realidad es una afirmación, pero es una buena pregunta. Vamos a pelotear un poquito eso. Va a ganar una coalición.
próximo gobierno también es de coalición. Por eso adquiere mucha relevancia la pregunta. ¿Cómo son los liderazgos en las coaliciones? Porque Angela Merkel es una coalición, pero Angela Merkel era Angela Merkel dentro de la coalición. Dentro de Europa era Angela Merkel. Entonces, estamos frente a un nuevo aprendizaje. Yo acá he discutido mucho con los analistas políticos, porque ellos dicen el bipartidismo continúa, porque en vez de atomizarse en la Argentina, hubo dos grandes ganadores. Pero los dos fueron coaliciones, no fueron más bipartidismos, como dice la historia argentina. Bueno, yo creo que van a tener que repartir gobierno. Empiezo a imaginarme que las coaliciones funcionan donde estos son para vos. No se reparten más cajas. Me quedo con todos los ministerios y a vos te doy la caja de algo que nadie entiende. Entonces acá los gobiernos se quedan siempre con la relación estadual, que son los ministerios del Interior, depende del país, se quedan con el Ministerio de Economía, se quedan con Cancillería, y el resto, qué sé yo, la verdad que el Ministerio de Deporte, lo digo con el máximo de los respetos, en una coalición. Estoy pensando en voz alta, muy buena afirmación, pregunta. El rango de incumplimiento puede estar en cualquier, el fisco, el fondo hace meta fiscal, meta monetaria y meta externa. Yo creo que la más violable es la monetaria, la más violable. En el segundo round la fiscal y en tercera tengo que ver la mise en escena si le dejan colocar como aumento de reserva los derechos especiales de giro para cumplir. Es decir, si el fondo viene a controlar física nuclear y matemática una vez por trimestre, no jode. Ahora, si viene a ver canto y danza y educación física, esa aprobamos. Por eso digo, son violables, sí son violables. ¿Qué es un cambio de régimen? Era la otra. Y cómo se financia. ¿Y de qué dependerá? Decía. Bueno, primero la política. El cambio de régimen es la simbiosis entre un equipo que genere un cambio organizacional y macroeconómico y la política que lo compre. Por supuesto, del lado de la demanda está la gente, que no sabés nunca lo que pide, pero esto no lo quiere. Siempre tenés el riesgo de que esto no lo quiere, pero no sabe qué quiere. Pero ese es el cambio de régimen. ¿Cómo en el interín, y termino porque son muchas preguntas y hay más, mirá, ¿cómo se financia esto y tiene límite? Lo financia la inflación. O sea, vos tenés equilibrio, lo financia la deuda, lo financia la reserva, pero no puedo tomar deuda. No tengo reserva, lo financia la inflación. ¿Tiene límite? Sí. Si la inflación fue 52 y financiar esto va a salir 60, no pasa nada. Pero si financiar esto nos lleva a inflaciones mucho más relevantes que esto, ahí entramos en un problema. Sí. No sé cómo estamos de tiempo, porque ahí tienen más César, preguntas. si querés contestar alguna otra pregunta. Yo creo que ya estamos con el tiempo cumplido. Ahí habrá algunas preguntas que las contestaremos después por mail en algún caso. Estamos con el tiempo ya que se agota, así que bueno, agradecimiento a Miguel y a Carlos por esta presentación. Un verdadero lujo para mí acompañarlos y gracias a los que han participado en esta jornada. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todos. Ante cualquier inquietud nos pueden escribir a eventos@llyasoc.com y gracias por estar presente.